buenos días. Muchísimas gracias por continuar en el camino del paciente. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de poder contar con una gran experta. Ella es la doctora Mariela Larrada Ambulu. Agradecemos muchísimo, doctora Mariela, que además de su vasto conocimiento y experiencia en el tema, además de su trayectoria, quiero decirles que ella es médica genetista con una vasta experiencia en genética clínica y además también en genética epidemiológica y salud pública. Como ya le decía, ella ha tenido muchísimas participaciones a nivel internacional acerca de los temas más relevantes del tamizaje neonatal, enfermedades raras, pero sobre todo hoy queremos enfocar este webinar y esta sesión en las enfermedades raras, pero sobre todo en lo que necesitas saber para hacer la diferencia. La doctora siempre ha sido muy concreta en sus presentaciones, he tenido la oportunidad de verla y ver las participaciones y bueno, pues más que admirado su trabajo, doctora, reconocerle su trayectoria y todo lo que ha contribuido a la ciencia y sobre todo también a los profesionales de la salud y específicamente en el gremio médico, genético y pacientes con enfermedades raras. Es un placer para nosotros, para Cebras México, tenerla con nosotros, doctora, y le agradezco mucho su tiempo y poder compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es un honor para mí como presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana compartir este espacio, que es un espacio de abogacía para las enfermedades raras. Así que para mí es un honor, Jacqueline, y el grupo, el Movimiento de Cebras México, poder estar con ustedes. Mucha alegría y un honor. Así que lo que Gracias, vamos a doctor. pensar, entonces la idea de este webinar, diríamos así, es charlar un poquito sobre estos temas que importan, preocupan y movilizan, ¿verdad?, a esta comunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber concretamente para hacer la diferencia? Y lo que queremos trabajar ahora es mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades raras y anomalías congénitas. En ese sentido, lo que me gustaría empezar, digamos, a focalizar es esta presentación que habitualmente la uso al final, pero en realidad lo que queremos es que esté focalizado bien el tema, que cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, anomalías congénitas, discapacidad congénita, las familias son los verdaderos pacientes y ahí es donde nosotros tenemos que atender. Y nosotros ahí podemos ver en la gráfica que hay tres fechas que son claves para estos temas, una que fue recientemente, el Día Mundial de la Discapacidad, cuyo lema 2024 fue abogar por el liderazgo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. El 29 de febrero o el 28, depende del calendario a lo que corresponda, y el Día Mundial de los Defectos Congénitos. Así que con ese foco de las familias son los pacientes es que vamos a comenzar y vamos a transitar en estos temas rápidamente, términos y conceptos, nuevas resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, la situación en el mundo y algunas estrategias que consideramos claves que nos van a permitir seguir avanzando y que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué son importantes las enfermedades raras? Obviamente la comunidad de las enfermedades raras lo tiene muy claro, pero podemos definir que quizás un tema sea por un tema de números, ¿verdad? Por eso son importantes, porque pensemos que en el mundo hoy existen 300 millones de personas que tienen una enfermedad rara. Esto significa, y es digamos, no hay un consenso en función de la definición de enfermedades raras, se usa básicamente la prevalencia para 1 en 2.000 personas, que eso es lo que recientemente ha aceptado la OMS, entonces la Organización Mundial de la Salud habla de un 5% de personas afectadas en todo el mundo. Sabemos que más o menos existen 6.000, 7.000 personas o tipos de enfermedades raras, ¿verdad? Y que estas, a su vez, gran parte de estas afectan y se inician en la infancia, alrededor del 70%. Y eso es algo muy importante. Todo lo relacionado con políticas y estrategias de primera infancia son claves también para atender a las enfermedades raras. Y no podemos dejar de mencionar que los cánceres también están en el radar de las enfermedades raras. O sea que 1 de cada 5 cánceres es raro. O sea que estamos hablando de una frecuencia que es importante, que es interesante tomar en cuenta y que su tasa de supervivencia en este grupo de cánceres obviamente va a ser más baja que el resto de los cánceres. Cuando nosotros hablamos de enfermedades raras tenemos que saber, y de hecho ustedes lo saben
muy, pero muy bien, que son enfermedades que son raras en un área, ¿verdad?, de una región del mundo, pero no necesariamente su prevalencia es la misma en otras, en otras regiones. ¿Por qué? Porque si bien el 80% de las causas son genéticas, sabemos que el otro porcentaje está representado por causas ambientales, por causas autoinmunes y un grupo de causas desconocidas, que ese grupo de causas desconocidas, con el advenimiento de las tecnologías genómicas, quizás esas también las terminemos incluyendo en el grupo de genes. Como mencionábamos, el 50% se manifiesta en la edad adulta, o sea, quiere decir que la otra mitad están presentes en los niños, o sea, fíjense qué cosa más importante. Y en general afectan entre 3 o 4% de los nacimientos. Cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, también estamos incluyendo las anomalías congénitas, porque muchas de las enfermedades raras son, por definición, anomalías congénitas. Anomalías congénitas se definen como cualquier alteración anatómica, metabólica o funcional que afecta al feto o embrión en desarrollo y que obedece a diferentes causas, genéticas, infecciosas o ambientales, y que pueden estar presentes al momento del nacimiento o pueden manifestarse en el transcurso de la vida. Esto quiere decir que las anomalías congénitas se originan en la gestación. Y desde el año 2015 existe el Día Mundial de los Defectos Congénitos como un día clave para sensibilizar y potenciar las acciones en este. Tenemos que tenerlo presente y muy claro, porque cuando nosotros estamos frente a cualquier embarazada, en realidad el riesgo de tener algún tipo de anomalía congénita es 1 en 33, o sea que no es una cifra nada despreciable, tomando en consideración todas las anomalías congénitas, de una anomalía muy sencilla, que puede ser lo que llamamos un papiloma preauricular, o una cardiopatía congénita muy grave. O sea que el espectro de las anomalías congénitas es muy amplio, así como las enfermedades raras. Con respecto a las anomalías congénitas, también tenemos que decir cifras que importan y movilizan, como que 8 millones de recién nacidos nacen con una anomalía congénita grave, que 3 millones morirán antes de los 5 años, o sea que es una mortalidad que es en ese periodo de la vida que es muy importante, y que 1 de cada 5, o sea, más del 20%, van a fallecer en el periodo neonatal. Y lo más importante es que el 50% de ellos pueden ser prevenibles. Bueno, entonces, con respecto a las enfermedades raras y las anomalías congénitas, hay una descripción y una clasificación que todavía se requiere avanzar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene la clasificación más habitual, que es la CIE-10, pero la nueva clasificación incluye también a las enfermedades raras, y acá podemos ver en este gráfico cómo el síndrome de Down tiene su clasificación en el CIE-10, pero también tiene una clasificación en Orphanet. La anencefalia lo mismo. Esto quiere decir que un grupo de anomalías congénitas estructurales también, por definición, son enfermedades raras. Por tanto, la vigilancia de estas entidades es muy importante, ¿sí? Y nosotros estamos hablando hoy que debemos apostar a la triple vigilancia, esto es, conocer la causa, conocer la ocurrencia y saber cuáles son los resultados en relación a la mortalidad y la morbilidad. Con respecto a esta alianza, diríamos así, y esa visión de empezar a ver las la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya lo está viendo. Hace tiempo nosotros que tenemos esta idea, hace más de una década, que es la forma de transformar las realidades, y de hecho tuvimos la oportunidad el año pasado de crear y participar de este simposio organizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el primer Congreso Iberoamericano de Genética Médica. Con respecto a los problemas críticos, tanto para las enfermedades raras como para las anomalías congénitas, porque prácticamente son los mismos, básicamente podemos mencionar del grupo asistencial, del grupo de información, de investigación, económicos y calidad de vida, problemas socioeducativos, y un problema muy, pero muy importante es de sensibilización social.
¿verdad? Los problemas asistenciales, ya que los pacientes requieren en general muchas coordinaciones entre la asistencia primaria, secundaria y especializada. En relación a la información y la formación, sabemos que falta mucho capacitar en esta área del conocimiento, ¿verdad? Falta actualización en los profesionales de la salud. En la investigación, en realidad falta mucho investigar y conocer más sobre las características de las enfermedades raras. Y sin duda que el tema económico y social es muy importante. Como este movimiento y esta comunidad lo tienen muy claro, cómo una enfermedad rara en la familia modifica negativamente la calidad de vida de los pacientes y de las familias y le genera un presupuesto extra a su actividad cotidiana. Y a nivel socioeducativo sabemos también que hay muchas dificultades para la inclusión de estas personas, ¿verdad? Y de estos niños fundamentalmente en el sistema educativo. Y como mencionábamos, la falta de sensibilidad es un tema que necesariamente tenemos que trabajar y de hecho Cebras México está trabajando fuertemente en esta área. Cuando hablamos de prevención, dijimos que era muy importante porque más de la mitad son prevenibles. Tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria es cuando no aparece el defecto o la anomalía rara. Prevención secundaria es cuando se minimizan las manifestaciones clínicas. Ejemplos claros son el tamizaje prenatal o el tamizaje neonatal, en el cual se hace el diagnóstico muy precoz para minimizar los efectos secundarios. Y por último, la prevención terciaria se trata específicamente de minimizar las manifestaciones clínicas a través de ¿qué? A través de la detección temprana, que eso sí que es clave, la detección temprana y detección oportuna para hacer las acciones profilácticas y terapéuticas que correspondan en cada caso. Con respecto a lo que ha ocurrido en relación a la prevención secundaria, no podemos dejar de mencionar la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal que es como, puede ser como un modelo a seguir para todas o la mayoría de las enfermedades raras, porque de hecho las enfermedades que se estudian en la pesquisa neonatal son enfermedades raras, y esta ha tenido un efecto transformador, porque cambia las reglas del juego, porque habla de un acceso y diagnóstico precoz y oportuno al tratamiento, habla y hace un seguimiento adecuado y fundamentalmente lo que hace es que los niños que podrían tener trastornos graves y llegar a una discapacidad de por vida que puede ser potencialmente mortal, esto no ocurre. Entonces, de hecho, los programas de pesquisa neonatal son una estrategia clave y está, diríamos, a la cabeza de las estrategias claves que tiene la medicina hoy por hoy, porque apunta fundamentalmente a la prevención desde un lugar, desde la salud pública. Porque lo que hace es poder detectar eventuales personas que van a estar afectadas y ahí les va a cambiar toda la historia para la persona y para la familia. Y ahora en este espacio me parece muy importante comentarles las estrategias actuales de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes saben, la pandemia por COVID cambió la historia y la mirada en relación a la genética y en relación a la ciencia, y en ese momento, en el año 21, se forma a punto de partida del director general de la Organización Mundial de la Salud este Consejo de Ciencia, y este Consejo de Ciencia, que está representado por científicos de primer nivel, deciden hacer un documento. ¿Y cuál es el documento que ellos deciden hacer de primera vez? Es este, que es acelerar el acceso a la genómica global. Porque de verdad que la pandemia por COVID y su diagnóstico específico a través de tecnologías de genética molecular dejó a muchas personas afuera y se mostraron y se pudieron visualizar varias inequidades. Entonces, en ese sentido, el Consejo de Ciencia hace este documento que básicamente tiene 4 acciones. En primer lugar, la promoción de la genómica; en segundo, implementación de las metodologías genómicas; en tercero, colaborar con las entidades dedicadas, pero no menos importante, la atención en aspectos éticos, legales y sociales para todas las regiones. Esto es acelerar este proceso de acceso a la genómica en la salud global.
y en qué momento pueden estar participando, ¿verdad? Las comunidades como ustedes, comunidades que se encargan de difundir la información, que se encargan de hacer abogacía, en aumentar la comprensión de la genómica por parte de la ciudadanía. Porque en este momento, dentro de las partes interesadas, ustedes como sociedad fundamental para que esto se difunda y para que esto se implemente. Recientemente esta publicación relacionada a este grupo, porque esto en la Organización Mundial de la Salud continúa avanzando y hoy por hoy, de hecho, existe un grupo de genómica, lo cual es muy importante, nuevo, en la Organización Mundial de la Salud, hace este reporte, tuvimos la oportunidad de participar en este grupo desde el inicio, que menciona que los grandes desafíos es la poca sensibilización de los beneficios de la genómica, tanto en la salud individual como en la salud colectiva, porque hay recursos que son limitados para la tecnología, porque faltan guías, pero la sensibilización y también para la sociedad civil y para la población general, ver eso es una gran barrera que tenemos que empezar a derribar. Las acciones, en realidad, que este grupo ya está empezando a implementar y estamos trabajando directamente, es comunicar los beneficios y el potencial de la genómica para diferentes audiencias, y de hecho es lo que estoy haciendo con ustedes, y apoyar a la fuerza de la educación en genómica, ¿verdad? Con programas de entrenamiento y programas de capacitación. Y nosotros estamos convencidos que esto va a generar un impacto y un impacto muy importante tanto la salud individual como la salud colectiva a nivel poblacional y global. Estuvimos en relación a este tema en el evento latinoamericano de este grupo internacional de genómica de la Organización Mundial de la Salud, y esta línea está en plena construcción y es muy importante que ustedes estén en conocimiento para colaborar con nosotros para que podamos seguir avanzando. Entonces, lo que les quería comentar acá, y me parece muy importante, es que lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar el foco en las enfermedades raras y las anomalias congénitas. Estamos en la hora de desmitificar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en primer lugar es posible hacer prevención. ¿Sí? En segundo lugar, siempre hay algún tipo de tratamiento para hacer. Siempre hay algo para hacer. No crean cuando algunos colegas le dicen, no, no hay nada para hacer. Siempre hay algo para hacer. Y eso es importante que lo tengan muy, pero muy presente. Después, por otro lado, que me parece clave, es que los estudios genéticos y genómicos no son tan costosos como realmente se piensa. Y por último, pero no menos importante, que los tratamientos farmacológicos específicos hoy por hoy existen en alrededor del 10% de los casos y que la línea es que vaya avanzando y cada vez sean más, pero más accesibles. O sea que lo que estamos parados hoy es en la medicina genómica, y esto, si bien hay muchas desigualdades en todo nuestro continente latinoamericano y en el mundo también, es una era nueva de la salud y tenemos que empoderarnos para transformar y hacer propia esta era de la salud, y el conocimiento que tengamos es fundamental. Entonces, en ese sentido, hay dos elementos que son muy importantes. Me parece importante también cuando hablamos de genómica, ¿se acuerdan que adentro del núcleo de las células están los cromosomas? Adentro de los cromosomas está la información genética, como que si fuera una enciclopedia, ¿verdad? De todo lo que nos hace como seres humanos. Las mujeres son 46XX y los hombres son 46XY, y adentro de esos cromosomas están todos los genes. A veces ocurren cambios en el número de los cromosomas, que hay más o menos, como por ejemplo el síndrome de Down, o a veces hay cambios a nivel específicamente del ADN, ¿verdad? Como una alteración en el canal del cloro que puede producir una enfermedad que todos conocemos y que hoy por hoy se hace pesquisa neonatal, como es la fibrosis quística, ¿verdad? Entonces la medicina genómica es una nueva disciplina médica que utiliza específicamente la información genética de una persona para su atención clínica.
y realmente lo que representa es una revolución en la prevención de enfermedades. Eso es así y sin duda que es un concepto importante que me gustaría que lo retuviera. ¿Y esto qué nos permite? Aprender de todo esto, ¿qué nos permite? Intervenciones personalizadas en todo el ciclo de la guía, en todo el ciclo de la vida. Genómicos es posible identificar riesgos genéticos específicos, permitir intervenciones personalizadas y fundamentalmente estas intervenciones se pueden hacer antes de que las enfermedades se manifiesten. O sea que este es el mensaje más importante que queremos dejar. Y esta es la visión que nosotros tenemos actual, que es la que está vigente y el mundo está demostrando que ese es el camino, pero ya teníamos desde una década atrás que tenemos que juntar las agendas y que tenemos que tener una visión holística entre las enfermedades raras, la discapacidad y los errores congénitos del metabolismo, porque todo finalmente está atravesado de alguna manera, en mayor o menor grado, por la genómica. Y la genómica también atiende a la patología oncológica, a las enfermedades comunes y a las enfermedades infecciosas. Así que tiene que ser todo mirado de una visión integral. En ese sentido, entonces, estamos en un cambio de paradigma, ¿verdad? En un cambio de paradigma hacia la medicina personalizada, que es la prevención en salud. Se trata de una medicina que es personalizada, como decíamos, ¿verdad? Individual para cada persona, es predictiva porque permite predecir eventuales complicaciones que podamos tener, es proactiva y participativa porque las personas tienen que decidir si quieren hacerse los test y los estudios, y es poblacional. Entonces, ese es el camino que nosotros estamos transitando, donde este tipo de medicina genómica va a mejorar también la atención temprana, porque los diagnósticos tempranos y oportunos sin duda son los que hacen la diferencia. Y como ustedes saben bien, no podemos dejar de mencionar nuestra especialidad y que el médico especialista en enfermedades raras, obviamente que por definición es el médico genetista. Sabemos que los médicos genetistas a veces no son tan fáciles de encontrar, entonces nosotros queríamos dejarles a ustedes algunas, eh, digamos, estrategias quizás para que se acuerden de que muchas cosas están a un solo clic de distancia. Entonces, para que se empoderen, ¿verdad?, de este tema, para que investiguen en línea, ¿verdad?, en relación a determinadas enfermedades, consulten sitios web de organizaciones y asociaciones dedicados a su enfermedad específica, usen bases de datos, usen directorios médicos especializados en enfermedades raras. Consulten también a su médico de confianza. Su médico de confianza, pídanle un pase a médico genetista. Sabemos que por lo menos en América Latina, pero eso también es verdadero para el mundo, no todos los médicos terminan derivando al médico genetista. Y ustedes son los que tienen que empoderarse y pedirle a su médico que necesitan una consulta con el médico genetista. Piden recomendaciones a otros profesionales de la salud, conversen. También participen de redes sociales y de grupos de apoyo. Únanse a otras redes sociales, como esta, por ejemplo, donde otros pacientes compartan sus experiencias, atiendan las recomendaciones, participen de foros y comunidades que estén en líneas dedicadas a las enfermedades raras en general y a su enfermedad en particular. Contacten también con universidades y centros de investigación. Muchas enfermedades tienen clínicas especializadas y programas de investigación específicamente de estos temas, ¿verdad? Es ¿cómo podrías hacer esto? A través de tu médico genetista, coméntaselo, a través de tus propios médicos de confianza, ¿verdad? O tus médicos de referencia. Y sin duda consulta asociaciones de pacientes que se centren en tu enfermedad o en otras enfermedades en general. No siempre para cada tipo de enfermedad existe una asociación. No nos olvidemos que hay muchas enfermedades raras que son muy poco frecuentes. Entonces el paraguas de las asociaciones en general de las enfermedades raras abarca todas esas diferentes enfermedades que por ahí no tienen su propia organización individual.
Pregunta sobre recursos y eventos donde puedas conocer a otros especialistas, puedas conocer a otras familias. Y prepara, y esto es muy pero muy importante, un historial médico detallado antes de la consulta. Recopila toda la información que tengas para evaluar y así facilitarle al especialista su trabajo. Recuerda que tú eres el dueño de tu historia clínica. En ese sentido, querías decirles que hoy cuando hablamos de medicina es hablar de genética, sin duda, que es el presente y el futuro de la salud. Así que con esto les agradezco, quedo atentas a preguntas y dudas y esto son cosas que nos van a permitir avanzar. Los desafíos son muy grandes, pero con colaboración y entre todos sin duda lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariela. La verdad es que dijo tal cual todo lo que queríamos y necesitamos saber todos en menos de 20 minutos. Entonces creo que fue algo titánico. Doctora, si pudiera dejar de compartir su pantalla para, por favor. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctora. La verdad es que sí, creo que nadie lo pudo haber hecho mejor que usted, ¿no? De explicar de que todo tiene un porqué, iniciando desde la parte diagnóstica, la sensibilización, la defensa del paciente. Y creo que nada más aquí quisiera preguntar desde su perspectiva, doctora. Los médicos en formación y lo que se enseña actualmente en las universidades, pues usted sabe que ha sido un obstáculo importante o un pendiente importante para poder establecer la especialidad de genética en todas las universidades públicas y privadas de los países, ¿no? No nada más aquí en México o en el continente americano, sino también en el europeo. Entonces, ¿cuál es su visión o cuál es su mensaje que usted le daría a esas personas que toman decisiones para poder incidir en los programas académicos para incorporar la genética sí o sí como una especialidad específica? Bueno, como dije esa frase, creo que esa frase es contundente. Si nosotros hoy hablamos de medicina, hoy hablamos de genética, o sea, no hay otra alternativa, que es el presente y el futuro, no es que la genética va a venir. La genética está, tenemos que empoderarnos y hacer que todas esas tecnologías y ese beneficio que ese beneficio tecnológico pueda llegar a las personas. Yo les voy a comentar que en realidad cuando yo asumí la presidencia de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, la frase que, digamos, que es lo que me moviliza, que la genética y la genómica tiene que estar al alcance de todas las personas en todo el ciclo de la vida. Entonces, la información que tengamos es clave. Por eso alfabetizar y saber que las cosas existen, saber este camino que la Organización Mundial de la Salud está haciendo, es muy importante que digamos, que desde la sociedad civil se empoderen con esto y nos ayuden a transitar este camino más fácil. Con respecto a la educación, voy a ser muy clara, creo que hay una tendencia y un poquito más de sensibilización de la necesidad de transversalizar el conocimiento genético. Esto es, no solo ser médico genetista, porque el médico genetista es como el ultra especialista. Esto tiene que llegar a todas las ciencias de la salud, tiene que saber de genética el psicomotricista, el fonoaudiólogo, el psicólogo, ¿cómo se llama? El terapista ocupacional, todos, el legista. Entonces, es esa nuestro gran desafío. Y obviamente que en medicina, como le digo a mis alumnos, yo soy profesora de la Universidad Católica, esto es lo que ustedes van a ver, o sea, el mundo está cambiando y a una velocidad extraordinaria, entonces es bueno subirse a ese tren y hacer las cosas bien. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias. Creo que usted, como la presidenta de la Federación de las Sociedades de Genética Humana, pues representa dignamente la importancia de este duro mensaje a todos aquellos que requieren movilizarse y requieren impulsar la genética de una manera transversal. Como bien lo dijo, es tarea de todos y de todas, y por supuesto cualquiera podemos sospechar y referir tempranamente. No hay pretexto alguno. Creo que hace falta más difusión, más concientización y más acciones concretas. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Sabe que le aprecio mucho, le admiro
Y le agradezco mucho su tiempo y poder sumar esfuerzos con Seabras México, pues es un honor para nosotros desde México. Le mando un gran Bueno, abrazo. gracias de verdad, para nosotros también es un honor. Lo que nos motiva y nuestro motivo de vida justamente es eso de la evangelización y capacitación en esta área del conocimiento. Así que les agradezco de verdad, este espacio de ustedes es un espacio muy genuino y realmente está haciendo una marca en la historia de América Latina. Así que bueno, el honor todo mío. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mariela, le mando un fuerte abrazo y gracias a todos también por sintonizarnos y nos vemos a la siguiente. Bueno, muchas gracias. Adiós.